Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Ese perro, lo callas. ¿Qué tal de exámenes? ¿Todo bien? Sobreviviendo, Lick. Esperando resultados, Lick. Yo ni he comenzado a ver los suyos. Voy a aprovechar el asueto, tal vez me da tiempo. Es que tuvimos unos días bastante funestos a nivel familiar, entonces me atrasé bastante. Te lamento escucharlo, Lick. ¿Y cómo siguió de la gripe? ¿Qué pasó al final? Fíjese que ayer me hice mi rayos X. Tenía desde la semana pasada que hacerlos, pero lo que pasa es que falleció mi suegra. Pero falleció falleció en el IX. Pero realmente fue para mí una negligencia médica. Entonces, fue muy rápido, entró por una cosa y un desastre allá adentro. Pues todo ese tiempo en lo que estuvo, que falleció, casi 15 días, pues era un estrés muy grande a nivel familiar. Entonces me atrasé y tenía que hacerme esos exámenes, los rayos X, y no me los hice hasta ayer, pero ya me siento relativamente mejor. Pero bueno, como me estuve sometiendo a serenos, a pues vela y todo eso, pues es malo realmente en el estado que yo estaba. Pero pues ni modo, había que hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues ya esta semana, pues todavía creo, vamos a ver, domingo, lunes, sí pasé bastante mal, todavía mucha tos, aunque ya puedo dormir. Gracias a Dios, ayer en la noche y hoy pues he estado bastante bien, he tosido muy poco a como estaba. Entonces me dieron los exámenes en la previa, me dice que realmente mis pulmones están bien, gracias a Dios. Yo lo que creo es que mi problema es de garganta, pero pues estoy pendiente de ir nuevamente con el doctor, ¿verdad? La doctora que me está viendo, pero pues ya me siento mejor, ¿verdad? Realmente ya me siento un poco mejor, ¿verdad? Sí, me ha tardado, ustedes se han dado cuenta desde hace cuánto he tenido esto, pues, pero igual, ¿verdad? Hay que sacar el trabajo, dar clases, pues, todo esto, ¿verdad? Pero ahí estamos, gracias por preguntar, ¿verdad? Qué bueno, Muy bien, joven, entonces vamos a continuar hoy. Entramos a la recta final de nuestro curso, como quien dice, porque solo creo que tenemos clase hoy, porque el viernes creo que no hay clases. Parece que no. Por ser uno, No, Lick, por ser 1 de mayo, ¿verdad? Entonces no hay clases. Entonces tenemos que ir aprovechando y de ahí pues nos va a tocar tal vez unas cuantas clases y de ahí pues ya el final, ¿verdad? Vayan preguntando cuando tengan dudas y todo, porque ahí es la clave para que realmente ustedes puedan ir comprendiendo de mejor manera todo. Bueno, vamos a entrar a otro tema. En este caso vamos a ver las características del proceso civil. Miren, pues, los procesos, cada uno de los procesos tienen sus propias características, tienen sus propias incidencias, tienen su propio matiz, llamémoslo, ¿verdad? Es importante conocerlos y como abogados percatarnos de las diferencias procesales, las diferencias
las diferencias entre cada uno de los procesos para poder litigar de una forma adecuada y correcta. Especialmente cuando hablamos de un proceso civil, es muy diferente a un proceso penal, muy diferente a un proceso laboral, incluso a un proceso de familia. Aunque el proceso de familia pues se basa básicamente fundamentalmente en el proceso civil, pero tienes unas propias particularidades, las cuales pues lo hacen distinto, lo hacen diferente. Entonces, todo eso es importante. Y esa, vamos a llamarlo, esa versatilidad que debe tener el abogado es lo que hace que uno realmente sea lo que es, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que debe ser, permítanme. Entonces, es cierto, jóvenes, que existen especialidades, ¿sí? Existen especialidades y aunque uno no, de alguna manera, no escoja determinada especialidad, a veces sí escoge una rama en la cual desarrollarse. Puede ser la rama penal, la rama civil, laboral, familiar, administrativo y todo eso. ¿Me explico? En consecuencia, pero dentro de la preparación, evidentemente nosotros tenemos que conocer y por eso llevamos pues tantos cursos procesales. En ese orden de ideas, por ejemplo, acá tenemos que comprender las características de nuestro proceso, de lo que estamos estudiando. Y en ese sentido vamos a comenzar a analizar algunas de estas, permítame, joven. Es que estoy... Algunas de estas características. Vamos a comenzar. Vamos a ver. La primera característica que quiero que comprendamos y que vamos a estudiar el día de hoy es que los jueces deben observar los principios procesales. ¿Sí? Repito, los jueces o las partes o todos deben observarse los principios procesales. Ciertamente no hemos visto los principios procesales, pero como ustedes ya cursaron derecho o teoría general del proceso, se tiene por sobreentendido que entienden cuáles son los principios procesales. Evidentemente hay principios procesales de orden general y hay principios procesales de orden muy, muy particular. Es decir, hay principios procesales que son comunes a todos y hay principios procesales que son únicos o que son mayormente aplicables al derecho civil, en este caso el derecho procesal civil. Así pues, los jueces o el juez, estamos hablando en materia civil, el juez está obligado a observar los principios procesales que son los que hacen el justo cumplimiento de la ley. Pues la inobservancia de esos principios da lugar para que las partes puedan pedir la nulidad de los actos procesales. Vamos a tratar de entender eso. En primer lugar, ¿qué es un principio procesal? Bueno, básicamente un principio procesal son reglas establecidas de carácter general para los procesos. ¿Sí?
reglas establecidas de carácter general para cualquier proceso. Y son de carácter general, es decir, un principio, es un basamento, es una regla, es un elemento trascendental y a veces de carácter universal para aplicarse a determinada área del conocimiento. ¿Sí? En consecuencia, los procesos civiles también tienen sus propios principios. Estos principios son diversos. Hay principios, y vamos a partir de principios generales, solo para dar un repaso sobre los principios, ¿sí? El principio de inmediación. ¿Qué es el principio de inmediación? El principio de inmediación es un principio general de todo el proceso y consiste en que el juez debe presidir y debe de dirigir las actuaciones procesales dentro del juicio determinado. Ejemplo, un reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial, el juez debe estar presente dentro de este reconocimiento judicial. Es indelegable. Solo permítame un segundo, jóvenes. Pues les decía de que dentro del principio de inmediación tenemos de que el juez debe presidir las diversas actuaciones dentro del proceso, especialmente esas donde hay un elemento personal. La justicia es indelegable también por parte de los jueces y hay momentos donde la competencia se puede de alguna manera trasladar, pero son cuestiones muy puntuales, ¿verdad? El juez debe estar presente en todas las diligencias y debe presidirlas. Y les ponía el ejemplo del reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial, el juez debe estar presente, debe dirigir la diligencia y debe de guardar que el procedimiento dentro del reconocimiento judicial debe, pues, sea de conformidad con la ley. Por ejemplo, yo acabo de estar en un reconocimiento judicial, creo que fue a principios de este mes. En este reconocimiento judicial, lo primero que hizo la señora juez fue verificar la presencia del solicitante. En este caso, la persona que está solicitando la prueba de reconocimiento judicial. Y el auxilio del abogado, pues en este caso era yo, que tenía que estar presente también, pues, para auxiliar, en este caso, a mi cliente, a mi representada, ¿verdad? O a mi patrocinada, como les gusta decir a los penalistas. En este caso a mi cliente, ¿verdad? A la parte que yo estoy dirigiendo dentro del proceso. En consecuencia, eso verifica si hay más partes, porque puede llegar por ejemplo, un profesional, un ingeniero, un arquitecto. Verifica si se va a necesitar auxiliar de uno de ellos que tiene que llevarlo. Y si llegase en el momento, le discierne el cargo, ya que le hace saber el cargo sobre el requerido de forma oral y verbal en ese momento. Posteriormente, como el reconocimiento judicial es de conformidad con una serie de puntos que hay que hacer valer, viene y verifica cuáles son esos puntos y comienza a verificarlos. Por ejemplo, la ubicación del inmueble, si el inmueble se ubica en el lugar que se está indicando, bueno, en el caso que yo les estoy explicando. También hace ver si las cosas a las que se hace alusión dentro de la solicitud, por ejemplo, en el caso que les estoy comentando yo, que estoy dirigiendo, que si existían realmente obstáculos en la entrada principal del inmueble, pudo verificar que si habían, que si la persona podía entrar por la entrada principal del inmueble o no podía.
y verificar que ella realmente tenía que usar una puerta de un bien inmueble vecino para entrar a su propiedad debido al obstáculo que había en el bien de su propiedad. Entonces, todos esos extremos se hacen valer. Una vez finalizado y ella lo hace ver, o sea, verifica. Y es interesante, fíjense que el reconocimiento judicial es tan interesante porque la juez decía, y decía, nos dijo a nosotros, mire, por eso es importante venir, porque yo no entendía. Yo pensé que las fotos eran de la parte trasera de su casa, porque parecía realmente un patio, ¿va? Pero ya estando aquí me doy cuenta que es la entrada de su casa, pues que no tiene otra entrada. Por eso al venir yo me doy cuenta. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si el reconocimiento judicial no se pide? Pues la juez no va a decir, mire, yo quiero ir, no, eso nos va a llevar a otro principio que vemos después. Pero el tema es la importancia en ese momento y que ella estaba. ¿Por qué? Porque quien va a dictar sentencia es ella. Entonces ella fue a ver, levanta el acta y verifica, sí, es cierto, yo ya fui, yo ya vi, ok, lo que me están diciendo es cierto. Entonces voy a ordenar que le den entrada a su propiedad. Así funciona el principio de inmediación. Lo mismo, por ejemplo, una declaración de testigos, una declaración de parte, en todo eso funciona de la misma manera. La juez o el juez tiene que estar presente, tiene que estar dirigiendo. En el caso de la confesión composición o declaración de parte, el juez tiene que hacer ver, tiene que calificar las posiciones de conformidad con los principios que rigen esa prueba, el procedimiento de esa prueba. Y de conformidad con eso, pues proseguir, ¿verdad? Eso es el principio de inmediación. Y el principio de inmediación es un principio común a casi todo proceso. Lo mismo va a ser en un juicio laboral, el juez tiene que estar ahí, en un juicio de orden penal también. O sea, eso va a ser así en prácticamente todos los procesos. Pero hay también otro tipo de principios, no voy a hablar de todos los principios porque nos llevaría demasiado tiempo, pero creo que es importante tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque a veces confundimos las materias. Confundimos las materias, confundimos todo y ahí pues ya la cosa pues ya no se puede, ya no es comprensible, ya no es entendible, ¿verdad? Y se confunden. O sea, así como se confunden los procesos, se confunden las materias que se están discutiendo. Pero tenemos, por ejemplo, el artículo 51. Muchos me usaron el artículo 51, es un artículo vital dentro de la sistemática, pero por ejemplo, hablé del derecho de petición en el examen, que fue el primer examen, decía fundamento constitucional y algunos erradamente pues consignaron el artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, no entendieron que la base constitucional es diferente a la base ordinaria. Sí, el artículo 28 de la Constitución es la base del derecho de petición. Sin embargo, algunos utilizaron el artículo 51, pero vamos a ver algunos principios que son propios. Alguien que me lea el artículo 51 para ver algunos principios que ahí se determinan dentro del proceso civil, por favor. Artículo 51 del CPCIM, por favor. Jóvenes. Artículo 51, pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interpretar una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Muy bien. El primer principio que está establecido acá es el principio de la forma. ¿Sí? El principio de la forma. ¿Cuál es la forma prescrita en el proceso civil? Bueno, la forma prescrita
es la forma escrita. ¿Sí? Si nosotros vemos el artículo 61 establece requisitos del primer escrito. Los demás escritos, dice posteriormente, ahí vemos, el principio de la forma, el proceso civil es formalista. Contrario a otros procesos que son un poco más libres, el proceso civil es un proceso muy formalista. Es tan formalista, fíjense que tengo un caso que tengo que preparar una casación. Yo he preparado casaciones, no soy especialista en casaciones. Me gustan, no soy especialista, lo admito. Pero el problema de una casación, y a mí me da cierta risa cuando en algunas universidades privadas ponen a los chicos a hacer casaciones. Y yo digo, o sea, qué locura. Qué locura. Y de veras, mire, hay universidades privadas que le dicen a los muchachos, hagan casaciones, y los muchachos salen de la universidad creyendo que saben hacer una casación. Y eso no es cierto. Hay abogados, sabemos abogados que podemos pasar muchos años, tener mucho conocimiento, pero no somos especialistas en casaciones. De hecho, hay pocos que sean especialistas en casaciones. No creo ser un especialista en casaciones, soy mucho más especialista en derecho constitucional, en ese caso en amparos, que en casaciones. Pero sí puedo hacer casaciones. Tengo que preparar una, de hecho, bastante complicada, un juicio sumario que llevo en Quetzaltenango. Pero el tema, ¿cuál es acá? Que hay una forma. Y la casación, se me antoja decir que es la más estricta de todas. ¿Sí? La más estricta de todas. Es tan estricto que un solo error basta para mandar esa casación o desestimar esa casación o pues repeler esa casación. Sí. Entonces, el epítome, por así decirlo, el epítome del formalismo del derecho procesal civil lo encontramos en la casación. Sí. Es un recurso extraordinario, por supuesto, pero es tan especial que se analiza con lupa, que se analiza con un nivel de exactitud increíble. Y como en nuestro sistema, creo que ya han ido viendo, les gusta más rechazar que admitir. Entonces, cualquier error, a veces sí es cierto, yo he leído casaciones que no tienen sustento, que realmente se presentan por presentarlas. Y eso pues tampoco, hay muchas más casaciones penales que civiles. La casación penal, recuérdense que la casación penal recae después de la apelación especial. Y es más abierta en los procesos penales, mientras que la casación civil es bien determinada a casos de mayor cuantía, tanto de ordinarios como de sumarios, ¿verdad? En consecuencia, eso la hace muy complicada, mucho más complicada que una casación penal. El tema acá es de que el formalismo, y es el principio de la forma, del formalismo que trae, el formalismo quiere decir que debe llenar determinada forma, sí o sí. Por ejemplo, puede ir un memorial, y ahora yo les hago esta pregunta a ustedes, ¿puede un memorial presentarse sin fundamento de derecho? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado. Según el artículo 61, uno de los requisitos es fundamento de derecho en que se apoya la solicitud y deben citar las leyes respectivas. Exactamente. No sé, o sea, se rechaza, o sea, usted lo puede presentar, ¿verdad? Cuando digo que se puede presentar, es si es viable presentarlo y que tenga algún tipo de éxito ese escrito. Eso es lo que yo quiero decir cuando me refiero a que se puede presentar.
evidentemente se puede presentar. Pero ¿se le dará trámite? No. Ahora, un compañero por acá escribía que solo en laboral he visto que se presentan así. Sí, porque en laboral no es necesario ni la cita de ley ni el fundamento de derecho. ¿Por qué? Porque incluso en laboral, en determinados casos, se puede litigar sin necesidad de auxilio profesional. Eso se puede hacer perfectamente, pues. Entonces, por eso se puede presentar, pero en otros, por ejemplo, en un contencioso administrativo, en un económico coactivo, ya no digamos en un amparo tiene también una serie de requisitos muy puntuales. Incluso en el amparo se debe presentar hasta el número de colegiado del abogado auxiliante. O sea, encontramos una serie de requisitos, ¿verdad? La diferencia es que un amparo, por ejemplo, un amparo puede poner previo a darle trámite, si se le olvidó al abogado. A mí me ha pasado un par de veces que se me ha olvidado consignar mi número de colegiado. Es de que primero, previo a darle trámite del colegiado en el plazo de 48 horas, 72 horas, 3 días, lo que decía el tribunal, pues indique a este tribunal su número de colegiado, por ejemplo. Son cuestiones mínimas, ¿verdad? De forma. Y pues simplemente hace un memorialito, indica que el abogado auxiliante de la acción es de nombre tal, pues es colegiado de nombre tal. Y ya se acabó, se ingresa, se presenta y va a ser al trámite. Pero en civil no funciona así. En civil, realmente ustedes van a ver que en civil previos no existen. En civil solamente pueden caber los previos en la jurisdicción voluntaria, pero no caben los previos en la jurisdicción, digámoslo así, ordinaria. No caben los previos. En la jurisdicción ordinaria no caben los previos. Permítame un momentito, Juan, permítame. ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante. Ahora bien, esto nos habla, el artículo 51 nos habla en primer lugar de la forma. También nos habla de la escritura, porque habla de la forma prescrita en este código. El proceso civil es eminentemente escrito. También tiene actuaciones orales, por supuesto que las tiene. Tiene actuaciones de esa naturaleza. El juicio oral incluso es básicamente un juicio oral, pero obviamente si inicia con un escrito, por ejemplo, inicia eso de que se levanta frente al secretario. Pues yo nunca he visto una demanda levantada de esa manera y no creo que los secretarios lo admitan. O sea, en la práctica está en la ley, pero en la práctica pues no es algo que sea viable en la práctica. El principio de escritura es otro de los principios elementales y fundamentales del proceso civil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es así que ellos han determinado cómo conocer y cómo dar a entender este tipo de proceso, ¿verdad? Un momentito, jóvenes, un momentito.
Muy bien, jóvenes, continuemos. Pues hablábamos del principio de la escritura, ¿verdad? También de que la forma escrita es la forma predominante dentro del proceso civil, ¿verdad? No se admiten cuestiones orales, no hay peticiones orales. Sí, por ejemplo, hay una vista que si se pide que sea pública en determinado momento, pues se puede hacer, pero esto no suplanta lo escrito. Por ejemplo, cuando ustedes litiguen, cuando ustedes ya se han graduado y todo, se van a dar cuenta muy bien de esto. Por ejemplo, la contestación de la demanda. Y si quieren, vámonos al tema acá, al 100, bueno, ya al 200 realmente. Vamos a ver. Vamos a verla aquí. 204, licenciado. 204. Establece el 204. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en este mismo acto reconvenir al actor. Ahora, si nosotros estamos en un juicio oral, ¿cómo creen ustedes que va a ser la contestación de esa demanda? ¿Cómo creen ustedes que va a ser? Jóvenes. Oral, licenciado. Oral. Pero ustedes creen, pero esa es exacto, o sea, ustedes creen que un abogado va a llegar y oral va a decir, mire, señor juez, yo, esta parte o esta representación no se conforma porque fíjese, y oralmente va a decir, y que mis medios de prueba, y que mi cita de ley, mis peticiones, y de forma oral, así, tal y cual uno lo hace en un escrito? ¿Ustedes creen que se hace de esa manera? No, no se hace de esa manera. Yo lo que hago un resumen y le digo, señor juez o señora juez, pues esta representación, pues mi representada, mi patrocinada no se conforma. Y contesta la demanda. No es en sentido negativo, es otra expresión la que se utiliza, ¿verdad? Si no estoy mal, vamos a ver. Vamos a ver, dice contestación de la demanda. Les voy a decir cómo es que se hace. Creo que eso está por acá. Vamos a ver. Se me va ahorita. Bueno, contesta la demanda. ¿Sí? No se conforma. Hago una relación del por qué. Doy los medios de prueba y mis peticiones. Y hago entrega en ese momento, hago entrega del memorial. Y le digo, señora juez, aquí está mi memorial donde contiene mis medios probatorios, donde contiene toda la argumentación de hecho y derecho. Lo entrego, el oficial que está auxiliando, el oficial de trámite, se hace cargo de sellarme de recibido, ¿sí? Y le entrega una copia a cada una de las partes. Es decir, si a la otra, en este caso, a la otra parte, le da su copia, ¿verdad? Porque es mi obligación llevarla. Ahora, ¿qué pasa si yo no llevo copias? Les pregunto a ustedes. Y solo llevo la copia de recibido, pero no llevo para la otra parte. ¿Qué creen que hace el juez ahí?
Jóvenes, ¿qué pasa si dentro por ese formalismo escrito, yo llevo el original y llevo mi copia, pero yo no llevo, por alguna razón, como abogado, se me olvidó, y no llevo la copia? Como es un juicio oral, voy a decir, no, como es un juicio oral y es la primera vez que voy a un juicio oral, pues de plano, pues él tiene que tomar nota de lo que yo hable y con eso defenderse, porque por eso es oral. Yo le entrego al señor juez la copia, me sea mi copia, pero no hay copia para la otra parte. ¿Qué creen que hace el juez ahí? ¿O cómo creen usted que actuaría el juez ahí? ¿Le solicitará la copia de la otra parte, licenciado, para que Pero la no la otra lleva. parte... no. Y la le va copia a de la otra parte no diría la yo que lleva. no la recibe hasta que no lleve las copias. No la recibe, le dicen, no se lo va a recibir. Yo pienso que no se la resolver. recibe hasta que lleve la copia de las Pero partes. el momento procesal es ese, no otro. O sea, él no puede llevar la copia en otro momento, él tiene que llevarla en ese momento. Miren qué establece la ley. El artículo 63 del mismo código, ¿qué dice? Copias. Ajá. ¿Qué más? De todo escrito y documento que se presente, deben entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia como partes contrarias hayan de ser notificadas, a cuya disposición quedarán desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo se considerarán como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañan. Ese artículo está reformado, compañera. Su código no es un código actualizado. ¿Quién tiene el artículo actualizado con la reforma? Sí, compañera. El artículo 63 copias dice, dentro del día siguiente de presentada en forma electrónica la primera solicitud, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles, en papel común o fotocopia, como partes contrarias hayan de ser notificadas la primera vez. Para el efecto de este artículo se considera como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma presentación. Perfecto. Bueno. El articulado anterior era más claro en el sentido de que las copias es para las partes. Este articulado reformado está inspirado en el expediente electrónico, pero el sentido es el mismo, que uno debe de presentar juntamente con su escrito, debe de presentar tantas copias como partes existan dentro del proceso. Aquí ya se omitió en el artículo reformado, se omitió el duplicado para reposición de autos, ¿sí? Y se omitió porque realmente esa reposición de autos o ese duplicado, la verdad es que nunca lo observaron los tribunales, o por lo menos en los últimos años. Ellos tiran las copias realmente. Esa es la mera verdad. Uno gasta un papelal, miren, y ellos, por ejemplo, muchas veces uno tiene que ir a sacar copias porque uno guarda las copias. Ellos se quedan con el original y tal vez se quedan con una copia, pero lo demás lo tiran. Porque cuando uno pide, por ejemplo, una copia, ellos dicen, vayan a sacarle copias. O sea, ellos, aunque no hayan notificado a los demás, ustedes van a sacar sus copias. ¿Por qué? Porque ellos no guardan ese montón de copias. Entonces, este artículo eliminó eso. La copia o el duplicado para reposición de autos. ¿Qué es la reposición de autos?
es cuando un expediente se pierden algunas resoluciones o se pierden algunos escritos. Hoy lo electrónico se supone que va a evitar eso, porque pues todo se guarda a través de backups, a través de servidores y toda esa situación de seguridad. Pero aún sigue existiendo la reposición de autos. Yo tuve un incidente de reposición de autos de un expediente muy malamente llevado por parte del tribunal. Y bueno, ahí estamos ahí peleando todavía, porque una consignación lleva 1 año y medio. Imagínense, entonces, o sea, se pueden imaginar eso. Pero el tema acá es de que como en un juicio oral no hay que confundirse, se entrega. ¿Qué pasaría en el caso en el cual no lleva la copia? El juez lo va a recibir, pero cuando él resuelva, que es en el momento él resuelve, va a decir que no se admite para su trámite. Es decir, no, o sea, ingresa el memorial, pero no le va a dar trámite, no lo va a conocer, derivado de que no acompaña copias de conformidad con el artículo, en este caso, 63 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué pasa en ese momento? Obviamente la otra parte va a solicitar que se le declare confeso, ¿verdad? Porque no tiene, o sea, su prueba no va a poder ser diligenciada, aunque pues sí va a absolver posiciones, eso sí, pero se va a solicitar no la rebeldía, sino que sea confeso. ¿Cómo lo manejará el juez? Depende del caso concreto, ya que sí estará presente para el tema de la confesión o la declaración de parte. Eso sí, pero la solicitud sí, yo lo haría, no de rebeldía, pero sí que se declare confeso, debido a que no contestó la demanda. Es como que no se hubiera presentado, aunque esté ahí. Me explico. Otra vez, entonces, el principio de la formalidad, el principio de la escritura, ¿verdad? Entonces, estos son principios muy, 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 muy importantes, muy dados. El juez no puede actuar de oficio, es el principio dispositivo, ¿sí? La carga de la prueba. Todo el que debe promover y que presenta la demanda, el que tiene que ir pidiéndole al juez, que también está subsumido en este artículo, es el principio dispositivo. ¿Sí? Establece, por ejemplo, para interponer una demanda se debe tener interés en ella. No cualquiera puede interponer una demanda. No cualquiera. Sin embargo, si nosotros nos trasladamos, por ejemplo, al Código Penal, al Código Procesal Penal, vamos a encontrar que, si no estoy mal, el artículo 117 del Código Procesal Penal establece que la denuncia la puede hacer cualquier ciudadano. ¿Sí? Por ejemplo, si mi vecino le está pegando a la mujer, yo puedo llamar, mire, una denuncia de violencia contra la mujer porque mi vecino le está pegando. O sea, cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede interponer una denuncia. Cualquier ciudadano tiene el derecho de interponer una denuncia. Pero una demanda penal, una demanda civil, en este caso, no puede hacerlo cualquier persona. Debe existir legitimación para hacerlo, para impulsarlo, para llevarlo, ¿sí? Entonces, el principio dispositivo lo que indica es que la fuerza del proceso recae en las partes, ¿sí? Recae en las partes, no recae en el tribunal ni en una entidad, ¿verdad? Sino que recae en las partes, ¿sí? El artículo 126, por ejemplo, habla de la carga de la prueba. La carga de la prueba. ¿Alguien que lea el artículo 126, por favor? Por favor.
carga de la prueba. Artículo 126. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Perdón, joven. Bueno. ¿Quién tiene la carga de demostrar lo que dice? Por ejemplo, un juicio sumario de cobro de rentas atrasadas. Yo le digo, señor juez, yo le arrendé el inmueble de mi propiedad ubicado en tal lado. Se lo arrendé a Rafael Silva. Pero fíjese que Rafael Silva no me paga. Tiene 6 meses de no pagarme. Él tenía que pagarme 1,500 quetzales mensuales. Y no me los ha pagado. Y yo le he requerido de pago y no me quiere pagar. ¿Cómo pruebo yo eso? El arrendante, licenciado, con recibo, ¿verdad? De que le haya pagado mensualidades. Ajá. ¿Con qué otra cosa? ¿Con qué otra cosa? Los recibos de consumo de energía eléctrica. No, porque los recibos de consumo de energía eléctrica van a estar a nombre del titular del bien inmueble. Eso no prueba una relación contractual. Se puede también a través del contrato, conversaciones vía WhatsApp. Especialmente a través del contrato. Por eso los arrendamientos deben tener contrato. ¿Sí? Yo les voy a hablar de un problema que tengo ahorita. Mi suegra tenía un pinchazo. Se le había dado mi suegro, ¿verdad? Para su gasto diario, le dijo, te doy este pinchazo, que lo trabajen, y de eso te van a dar una cantidad diaria. Esa es tu renta. ¿Sí? Entonces mi suegra pasaba todos los días al pinchazo y le daban su gasto. ¿Sí? Para el diario, ¿verdad? Ahí está. Sucede, yo decía que desafortunadamente mi suegra falleció. Sucede que cabal en los días que mi suegra estaba en el hospital, cabal en esos días, la supuesta dueña del local le manda un mensaje donde le dice que le va a subir la renta a 150 quetzales. Así, de Groli, ¿verdad? Un local que no tiene luz, porque la luz realmente la puso mi suegro. Nada que está en nombre de mi suegro, la luz. Y no tiene agua, el agua se la da otra. O sea, realmente la inversión en el local es cero. Cuando pasó todo esto, nos sentamos, abordamos y me ofrecí tanto con mi esposa, pues sabiendo, pues que la verdad, pues qué feo estar viendo esos temas. Le dije, miren, yo lo voy a ver. Denme el número de la señora y se le hizo el pago de conformidad con el precio que se estaba manejando. Cuando yo me presento ante ella, digo, mi nombre es tal, yo soy yerno de tal persona y voy a estar a cargo temporalmente de esto. Y le mando yo el depósito. Y me dice que no. El depósito son 150 quetzales más, que ella ya había hablado con mi suegra. Y me manda un pantallazo. Entonces yo le digo, mire, perdone, pero
pues no se le puede pagar, porque aparte hubo un gasto. Ustedes saben que estas cosas traen gastos. No se puede. Y yo ya sabía, pero le digo, mire, ustedes tienen un contrato firmado. Y yo sé que no existe ningún contrato firmado. Entonces, lo que se prueba es lo que se está pagando. Y comenzó una discusión ahí. Yo sabía que ella había sido estudiante de la San Carlos, pero está en el extranjero. Y miren qué delicado es esto. Porque me dice, señor, me dice, yo soy abogada y notaria. Así hay que tener. Ustedes no se presenten como abogados y notarios si no lo son. Y entonces le digo, mire, pues qué bueno, yo soy, y le di mi nombre completo, catedrático de la Universidad de San Carlos. Y cuando yo le dije eso, se quedó callado. Cuando yo le escribo eso, me cambia de tema. Y me dice que ya no quiere hablar, que va a ir a mandar a hablar a alguien con mi suegro y cosas así. Obviamente cuando pues, yo le dije quién era, que yo sí era un profesor, ella no es ninguna profesora. Pero hay gente que es así abusiva. Yo le decía a mi suegro, bueno, pues páguele la cantidad. Si usted en algún momento le quiere pagar más, pues páguele. Pero realmente usted no está obligado. Y yo le digo a ella, mire, un contrato es entre dos. No, es que quien decide soy yo. No. Un contrato, hay una prestación. Ustedes ya vieron obligaciones, vieron los contratos. Y hay una prestación y una contraprestación. La prestación es, por ejemplo, el uso de un local y la contraprestación es el pago por ese uso. ¿Sí? O sea, no se trata de, no son contratos unilaterales, sino que son contratos. El arrendamiento es un contrato bilateral, no es un contrato. Ustedes ya lo estudiaron eso cuando estudiaron contratos en lo particular en el Derecho Civil 4. Entonces, yo le explicaba esto y qué triste que hay gente tan ignorante, ¿verdad? Y que han pasado por las aulas universitarias, pero de plano pasaron de noche, literalmente. Y luego van dos, tal vez ni llegó a Civil 4, pero dice que es abogado y notario. Obviamente me cambió el tema cuando yo le dije quién era yo, que yo sí era abogado y notario. Y que realmente se me era un poquito increíble creer que ella fuera abogada y notaria por la forma de hablar. Pero ¿a dónde va? Si tomamos este caso, no hay un contrato, hay depósitos. Lo único que se crea ahí es que sí hay un contrato, pero ella no es la dueña, porque esa es una herencia. Eso no está a nombre de ella. Simplemente mi suegro, porque sabía que ella era, digamos, una de las varias herederas, entonces le siguió pagando, pero realmente ella no tiene la titularidad de ese derecho, ni nadie se la ha dado. Entonces, ¿cómo probar que ella es realmente la titular? Porque para ser titular no es necesario ser propietario, pero sí por algún título, por ejemplo, un gestor de negocios, un mandatario, un administrador de la mortual, un albacea, un representante de la mortual. Pero, ¿qué si no es nada de eso? Ahí podría haber una falta de personalidad, por ejemplo. Podría existir una falta de personalidad o una falta de personería incluso. Y ella, ¿cómo probar que realmente tiene la titularidad para hacer ese cobro? La carga de la prueba es esencial. Del caso de mi suegro en este caso, si llegase a un extremo, una litis, él puede probar que tiene ese lugar desde hace muchos años, a través de testigos, a través de fotos, a través de facturas que emite. Y puede probar también los pagos que ha hecho a favor por ese local. Hay una cláusula que bueno, ustedes cuando hagan contratos, establece dentro de los arrendamientos lo siguiente, que si el arrendatario o el arrendante o termina el plazo del contrato y se recibe una o más mensualidades, el contrato solamente se tiene prorrogado por esas mensualidades, pero nunca se tendrá por un contrato
de carácter indefinido. O sea, sí se establece en todas las cláusulas para evitar lo que está pasando acá. Obviamente la señora esta anda perdida, pues. Ella, realmente, si yo le digo a mi suegro, mire, ya no pague y pues que se le ocurra, porque ¿qué le va a hacer? ¿Le va a quitar la luz? No puede quitarle la luz, porque no está a nombre de ellos. Agua no tiene. ¿Qué pueden? No pueden hacer nada. ¿Y qué hacen algunas personas? Se enojan y dicen, mira, esta pendeja ya no le voy a pagar nada. Eso es lo que dicen. Obviamente mi familia no es de esa naturaleza, pues, pero por eso ahí se han dado casos que se dan en los litigios en donde uno ve situaciones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento. Y cuando uno va a un proceso civil formal, donde yo tengo que, no es lo que yo diga, yo puedo decir, mire, es que ella era mi abuela, pero el hecho de ser una abuela no me da titularidad de un derecho a mí. Da una expectativa, eso sí, un derecho expectatio. El derecho expectatio es lícito, por supuesto, pero el derecho expectatio no es contundente. Depende del caso. Claramente, un acreedor hipotecario sí tiene un derecho expectatio, y cuando lo hace él en un vía de apremio, por ejemplo, donde él se va a adjudicar el bien, ese derecho expectatio es un derecho muy, muy fuerte. Pero un derecho expectatio donde hay un bien y hay 5, 6, 7, 8 herederos o supuestos herederos, ese derecho expectatio es un derecho más débil para cada una de las partes. Entonces, eso es bien importante. ¿A dónde los quiero llevar? Que a quien puede proponer, el que tiene que convencer, no hay otro sino el demandante. Y el demandado probar lo contrario. Demandado, en este caso, es yo tengo un contrato, sí tengo, y de buena fe le he pagado a ella, pero realmente no debería de pagarle, pero yo de buena fe he tratado la manera, porque yo sé que hay otras personas y hoy yo ya no le quiero pagar porque tengo dudas de quién realmente es el acreedor de este dinero, y es válido. ¿Sí? Y lo puede probar, sí, se sacó una certificación en una posición, la siento a la persona y le digo, mire, ¿usted tiene hermanos? Sí. ¿Usted era así? ¿Quién le dio a usted la autoridad para verificar este negocio, para ser la titular de este negocio? Tendría que probarlo. ¿Cómo lo podría probar? Bueno, a través de un escrito, donde tal vez le dieron eso. Pero ¿y qué pasa si sus hermanos no quieren hacerlo? O sea, se vuelve bien complejo. No sé si me explico. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿Hay alguna duda? No, licenciado. Ok, perfecto. Bueno. Primer característica del derecho procesal civil en este caso. Deben observarse los principios procesales. ¿Sí? Aquí no nos podemos saltar las trancas. La formalidad, la inmediación, el principio dispositivo, el principio de escritura. Esos no podemos llevarlos por alto, ¿verdad? No podemos esperar que el juez venga. Mire, fíjese que ya contestó en sentido negativo, entonces habrá prueba. Y nunca le pido que abra prueba. Me puede caer una caducidad de instancia. ¿Me explico? Muy bien. Vamos a la segunda característica. Existen normas para desarrollar el procedimiento. ¿Sí? El proceso es la totalidad del juicio. El procedimiento es el desarrollo de cada una de las fases de ese juicio. Hay un procedimiento para la prueba. Hay un procedimiento para el diligenciamiento de ciertas fases del proceso. ¿Sí? Permítame, Juan.
El procedimiento lleva concatenada una serie de normas de estricto cumplimiento, las cuales se encuentran estipuladas en la ley, debiéndose observar por parte del juez para que se cumplan con el debido proceso. El incumplimiento de las mismas hace nulos los actos y el juez de oficio o a requerimiento de las partes puede enmendar el procedimiento cuando le conste que se han violado las mismas. Aquí hay varias categorías que tal vez, no sé si ustedes estarán preparados para comprenderlas apropiadamente. Por ejemplo, habla de la nulidad. O sea, ¿qué pasa cuando se incumple con esto? Existe la nulidad. Este no es un curso de derecho de impugnaciones, pero para que me entiendan, vámonos a las impugnaciones, ¿sí? El artículo 613. ¿Alguien que lo lea, por favor? Buenas. Artículo 613. Procedencia de la nulidad. Podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. Muy bien. ¿Cuándo se puede interponer una nulidad? Hay una nulidad por violación de ley y una nulidad por incumplimiento o transgresión o por violación del procedimiento, ¿sí? Ahora leamos el artículo, el 614 para ir entendiendo. Artículo 614. Improcedencia de la nulidad. La nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que la haya determinado. Es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que la interpone, aunque sea tácitamente. Se supone consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días de conocida la infracción, la que se presumirá conocida inmediatamente en el caso de que ésta se hubiere verificado durante una audiencia o diligencia, y a partir de la notificación en los demás casos. Las partes no podrán interponer la nulidad extemporáneamente, ni los tribunales acordarla de oficio. Muy bien. Ahora veamos el 616. Artículo 616. Nulidad por vicio de procedimiento. Si la nulidad fuera declarada por vicio de procedimiento, las actuaciones se repondrán desde que se incurrió en nulidad. Ok. Acá, bueno, hay 2 tipos de nulidad: violación de ley y por vicio de procedimiento o violación de procedimiento. Aquí estamos con el procedimiento. Por ejemplo, un procedimiento. Vamos a ver el procedimiento de yo les acabo de hablar del reconocimiento judicial. En el reconocimiento judicial hay ciertos pasos. Sucede que el juez no fue. El juez no fue. Y solo fue el secretario. Entonces ahí, y digamos, se llevó a cabo la diligencia. Lo que pasa es que el juez venía, pero el juez tuvo una emergencia, pero no quiere retrasar el proceso, entonces que se lleve a cabo
él después él va a firmar. Y no llegó el juez. Ahí hay violación del procedimiento. ¿Sí? En un vía de apremio, por ejemplo, en el vía de apremio se establece que el pregonero del juzgado tendrá que leer los pregones por 3 veces. O sea, los edictos, las publicaciones. Y no lo hace. Ahí hay violación de procedimiento. De eso está hablando acá, que se debe hacer el estricto cumplimiento del procedimiento que ha establecido la ley. Otro vicio de procedimiento podría ser, en una declaración de parte, el juez no calificó la exposición. Se le fue y estaba pensando en otra cosa porque el juez tenía algún problema y no calificó. Como no calificó, él hizo las preguntas. Bueno, aquí la aplica. Veo que tiene seis posiciones y a las cuales le voy a dar lectura. Se le fue la onda y no calificó las posiciones. Entonces, en la parte que se ve afectada, por ejemplo, el abogado del absolvente, toma nota, puede protestar la prueba, pero tiene un plazo para hacer valer el vicio de procedimiento, que establece que se tiene que reponer las actuaciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay que retrotraerlo. Pero hay otro aspecto que dice acá. Y el juez de oficio, oigan bien, o a requerimiento de las partes, puede enmendar el procedimiento. Ahora, ¿qué es la enmienda del procedimiento? Vámonos a la ley del organismo judicial. Y alguien que le dé lectura, por favor, al artículo 67. Por favor, Juana. Artículo 67. Notificaciones personales. Se notificará. No. La ley del organismo judicial, artículo 67. Perdón. Enmienda del procedimiento. Artículo 67, enmienda del procedimiento. Los jueces tendrán facultad para enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley, se entenderá que existe error sustancial cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales, formalidades esenciales del proceso. La enmienda está sujeta a las siguientes limitaciones. Quédense ahí, hasta ahí. Se dan a estas dos cuestiones es que hace alusión lo que estamos estudiando. Si el procedimiento al cual está establecido no se cumple, si eso no se altera, ¿sí? Es lo que se dice en derecho, en procesal penal, hablan de, tal vez ustedes lo han escuchado, variar las formas del proceso. ¿Sí? ¿Lo han escuchado o no? Sí llevan procesal penal, ¿no? ¿O no llevan procesal penal? Sí, licenciado, pero no habíamos escuchado eso. Si no lo han escuchado, lo van a escuchar. ¿Sí? Yo acabo de estar en una audiencia, creo que fue el lunes o el viernes, no sé qué día fue. Y la jueza hablaba, decía, es que yo no puedo variar las formas del proceso. El juez, el civil, no lo ve variar las formas del proceso. Él dice, no, yo tengo que cumplir el proceso. Porque si yo lo incumplo, o hay nulidad, o yo, al percatarme, yo enmiendo el procedimiento. ¿Sí? En penal se me va ahorita, ¿cómo se llama ese recurso?
un recurso que es como la nulidad por vicio de procedimiento. Ahorita se me olvida. Yo casi no litigo penal, entonces no tengo tan presentes algo. Sí tengo presentes muchas instituciones, pero no todas. En el caso de acá, existe la nulidad por vicio de procedimiento. Cuando se ha incurrido en vicio. Yo hace algunos años, fíjense que cuando trabajaba para una entidad bancaria, cuando estudiaba en una entidad bancaria, me suspendieron una subasta. Sucedió lo siguiente. Sucedió que dentro del bufete, pues sabemos varios abogados, ¿verdad? Y varios mandatarios de esta entidad bancaria. Pero uno de ellos, antes de ser propuesto como abogado del proceso, fungió como notario notificador. Entonces, él como notario notificador, pues la demanda la notificó y cumplió su encargo y todo. Pero, el mandatario principal no podía ir porque tenía otra audiencia, entonces dijo, bueno, como que hay otros mandatarios que vayan. Y se hizo el apersonamiento, se hizo el memorial con su personería razonada, todo. Y se presentó. El día de la audiencia, pues yo iba ahí con el mandatario como abogado. Y sucede que viene la juez y dice, no, se la voy a suspender. Porque usted fue notario notificador y como fue notario notificador, no puede ser abogado litigante y mandatario. Entonces le rechazó la personería. Y suspendió la audiencia. ¿Qué significa eso? Que se perdía el dinero de las publicaciones, que eso es lo más duro. O sea, la verdad es que el dinero es lo importante acá. Y de publicaciones comúnmente en los remates se van de 5,000, 6,000, 8,000 hasta 10,000 quetzales en publicaciones. Ese dinero se perdió. Entonces, evidentemente, teníamos que hacer algo y presentamos precisamente una nulidad por vicio de procedimiento. ¿Por qué? Porque sucede que el basamento legal de ella establecía, está en el Código Procesal Civil que decía los notarios, los abogados, oigan bien lo que decía, los abogados litigantes no pueden ser notarios notificadores. El problema es que cuando él notificó, no era abogado litigante. O sea, en el tiempo que él notificó, no era abogado litigante. Ahora, la ley no la podemos torcer. La ley no dice los notarios notificadores no pueden ser abogados de los litigantes. Que si dijera eso, sí, fuera distinto. Porque gramaticalmente está indicando que si yo notifiqué, en ningún momento puedo llegar a ser abogado de la parte. No dice que si yo soy, lo que realmente dice es que como abogado litigante no puedo en el mismo momento ser notificador, porque ahí ya hay un interés. Cuando el colega hizo la notificación, no era abogado litigante, por lo tanto, esa prohibición no se le aplicaba a él. Entonces, nosotros interpusimos nulidad por vicio de procedimiento y había que cuantificar el daño, porque el daño estaba al perderse las publicaciones. Miren, ustedes no me van a creer, pero pasó 6 meses la jueza en resolver. No quería resolver porque tenía un grave problema. ¿Cuál fue la suerte de todos? Que la parte ejecutada se acercó al banco y pagó. Entonces, ¿cómo pagó? Pues ya al bufete le dejó de interesar el proceso porque pagó.
Pero si no hubiera pagado, la persona que hubiéramos tenido que litigar contra ella, contra la juez, por el daño causado. Sí. La verdad es que el análisis de las actuaciones de los jueces valen la pena. Los jueces son seres humanos y se equivocan. Decía, estoy recibiendo un cursillo de Derecho Procesal Penal, de hecho, pero decía el doctor que está dando el cursillo, nos decía, es que la ley es imperfecta, la justicia es imperfecta, y eso debemos tenerlo claro. Y debemos tenerlo muy, muy claro. Ellos se equivocan. Ellos están sujetos y a veces se equivocan más que los abogados. Aunque hay una pugna, o sea, yo escucho, pues, incluso en el claustro, a veces hay críticas de jueces, ¿verdad? Que son colegas que dan clases de este curso y dicen, bueno, es que son muy malos los abogados ahorita, es cierto, pero los jueces también. Y yo lo he dicho, pero los jueces también se equivocan. Y se equivocan un montón. Entonces, realmente hay una lucha ahí, un poquito de no sé si llamar de ego o de ética, porque a veces se critican mucho a los abogados. Sí, hay muchos abogados que se equivocan mucho y yo les he dicho a ustedes, jóvenes, no sean de eso. Pues también hay cosas que se equivocan mucho y se equivocan crasamente. Y pues, ¿por qué? Porque el sistema es imperfecto. Nosotros somos imperfectos. ¿Qué pasa cuando no cumplimos las normas para desarrollar el procedimiento? Evidentemente, aquí estamos en presencia de la posibilidad de una nulidad por violación de ley, una nulidad por violación de procedimiento. ¿Por qué? Porque realmente se está incumpliendo con lo que ya se estableció en las normas, ¿verdad? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Erika. Disculpe, licenciado, fíjese que aquí hablaron cuando usted dijo el nombre, cómo se titulaba la segunda característica. No sé si sería tan amable de repetirme, solo puse existen normas, pero en sí la definición de la segunda característica no la tengo. Ok, existen normas para desarrollar el procedimiento. Se lo repito las dos para que lo tengan completo, ¿sí? La primera característica es deben observarse los principios procesales, ¿sí? Esa es la primera. Y dos, existen normas para desarrollar el procedimiento. Esas son las dos que vimos hoy. Gracias, licenciado. ¿Algo más, jóvenes? Sí, compañeros. Licenciado, yo solo tengo una consulta, pero es por tema de examen extemporáneo. No sé si se podría quedar unos minutitos después de la clase. Ah, sí, qué bueno que lo comentó. Sí, los que estén interesados en examen extemporáneo se quedan. Gracias, licenciado. Sí. Paola. Buenas noches, licenciado. Mi tema no es por el extemporáneo, pero si quisiera platicar sobre el examen, ¿me podría quedar? Solo unos minutos. ¿Pero sobre el primero o por el segundo? No, por el segundo, el que se entregó. Sí, el primero ya murió. No, el segundo. Excelente, sí. Rafael. Sí, el tema de extemporáneo, licenciado, me voy a quedar unos minutos entonces. Entonces, por favor, jóvenes, vamos a llegar hasta aquí. Que pasen una feliz noche, ¿verdad? Y pues igual los compañeros que pues estén ahí con el tema de que no se pudieron examinar, pues con mucho gusto los vamos a atender, no hay pena. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, feliz noche.